Hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien y nos escuchen muy bien. Bienvenidos a este espacio que estamos haciendo, espacio geopolítico, space geopolítico de SAFE, nocturno, para comentar un poco, bueno, todas estas cosas que se están desarrollando en este año convulso 2022 y donde hoy tenemos un nuevo capítulo en la esfera geopolítica. Nosotros desde SAFE creemos que la geopolítica es una variable importantísima, no solo para nuestra actividad, lo que hacemos en el tema de inversiones, en temas de mercado, sino obviamente para entender el curso de la economía, de las sociedades y bueno, y entender un poco cómo va el mundo, ¿no? Y tenemos aquí presente a nuestro querido profesor José Chalhov, experto en el área geopolítica, experto en el área de energía y de todas estas relaciones internacionales y estos cambios que hay día a día, esta dinámica increíble que hay en, entre países. Y nos está acompañando el día de hoy para que podamos hacer un breve análisis o digamos unos comentarios, más que un análisis, que quisiéramos, esto es una conversa, perdón, una conversación con nuestra comunidad, con ustedes. Gracias por conectarse también. Veo acá a Yarol, a Jaime, a Leo, a, bueno, tanto a Marco, a Yumicar, a Julio, a Claudi, a Jennifer, a Héctor. Bueno, qué bueno que están todos conectados. Les saludo y bueno, estamos haciendo esto acá. Ya le voy a dar el micrófono a José Charhop. Déjenme invitarlo de una vez para que pueda tener el micrófono. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y bueno, bienvenidos a a este espacio geopolítico, ¿ok? Del día de hoy. Hoy ocurrió un importante, como ustedes saben, los que siguen los mercados, pudimos ver efectos en los mercados globales. De repente, por allí a las 2 de la tarde o 1:30 de la tarde, hora este de Estados Unidos, empezamos a ver unas volatilidades enormes en productos como la energía, el petróleo, en materias primas asociadas a la energía y también en los activos de riesgo como los futuros del S&P y del Nasdaq. Empezamos a ver liquidaciones, ventas, un movimiento importante. Cuando empezamos se reportaba la caída de un misil eh, que se presumía de fabricación rusa en territorio de Polonia, ¿ok? En territorio polaco. Y esto es importante, bueno, en un pueblo que está en Ucrania, pero esto es muy importante porque de los riesgos que hemos venido hablando y que somos conscientes que existe en este conflicto entre Rusia y Ucrania es definitivamente ese camino en la cuerda floja entre lo que significa el territorio de la OTAN o el territorio NATO, y todo lo que está circunscrito alrededor de Ucrania y los errores, entre comillas, o las cosas o las provocaciones o las cosas que pueden ocurrir donde pudiera pasar el tema de que se atacara un territorio de la alianza y esto desencadenara una escalada en el conflicto. El día de hoy, en la tarde, conocimos esta noticia y pues se prendieron todas las alarmas, las alertas, y luego pues los mercados cerraron y cuando abrieron los mercados nuevamente, perdón, cuando están ahorita por abrir en Asia, se sabe, al menos es la información que ha transmitido el gobierno de Polonia, que el misil que cayó y que mató a 2 personas es de fabricación rusa. Ellos lo están diciendo y están convocando, las últimas noticias es que están convocando a una reunión de seguridad. También han convocado obviamente al embajador ruso, y están en unas deliberaciones o se va digamos, esto mejor lo debería explicar José Charhop, pero está en el tema de las deliberaciones para ver si activan el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que es este artículo que implica convocar a los Estados miembros
cuando exista la posibilidad de que se vulnere la integridad territorial de cualquiera de los países miembros, ¿no? Entonces, esto está en pleno desarrollo. José, tú tienes el micrófono. ¿Cuál es tu apreciación de lo que está pasando, que estás viendo? Saludos y bienvenido. Gracias, buenas noches, Alberto. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron, buenas noches a todos. Y bueno, gracias por tomarme la palabra en la sugerencia que te hizo hace rato, porque más allá de, bueno, por ahora siguen siendo, digamos, un juego de blame game, culpabilidades van, culpabilidades vienen. Rusia descartó, acusó pues a Occidente de achacarle esta situación, este incidente para, digamos, incitar a un escalamiento del conflicto y viceversa, ¿no? De una vez el presidente de Ucrania responsabilizó a Rusia pues de este incidente que pues ocurre, como tú lo mencionabas, a una localidad muy cercana pues a Ucrania. Vale la pena decir que Polonia ha sido pues uno de los países que más frontales, ¿no? Ha sido en cuanto a todo lo que ha sido el apoyo digamos, a Ucrania. Además, ha sido el mayor receptor de influjos de refugiados ucranianos en toda Europa, ¿no? Representa a nivel militar el sexto lugar en cuanto a poderío militar en toda Europa, en torno a lo que es la OTAN y la Unión Europea, solo por detrás de pues, países como Alemania, como el Reino Unido. Y pues se ha prestado mucho, se ha visto pues la diferencia en cuanto a la posición contra Rusia, tomando en cuenta además todo el simbolismo que tiene Polonia en la era comunista, todo lo que fue el telón de hierro, el telón de acero y todas las luchas que se dieron en Polonia durante esa época con su liderazgo, cuando su líder sindical de Wałęsa representó uno de los pilares o bastiones en la lucha contra el comunismo en la zona, ¿no? En el país como tal. Entonces, yo parto de eso, de que el incidente donde ocurre, esto ya se había visualizado, se había especulado, se había analizado, algunos de los escenarios que pudiesen ocurrir durante el conflicto, que pudiese pasar en Polonia, también por el tema de las contigüidades geográficas, todas las fronteras que comparte fronteras con Belarus, con Ucrania, tiene cerca al enclave ruso de Kaliningrado que comparte con Lituania, donde ya se han visto diversos impases entre Rusia y la Unión Europea por este conflicto, ¿no? Es un enclave de mayoría de población rusa dentro de Lituania, pero que es fronterizo con Polonia, ¿no? Entonces, y también tienes al mar Báltico, que todos los estados bálticos, lo he dicho varias veces, todos los estados bálticos también junto con Polonia han representado la voz más radical, digamos la voz más hawkish en contra de Rusia. Entonces, por eso es importante, hay que esperar mañana, tú lo mencionaste, se está barajando la posibilidad de convocar el artículo 4, que no es el 5, sería como una luz amarilla dentro del semáforo que tú varias veces colocas en tu timeline. Entonces, ahora de llegar a escalarse y de considerarse y de llegar a determinarse responsabilidades directas por parte de Rusia en esta situación, pues ya llegaríamos, para mí personalmente, a una fase mucho más peligrosa, que es declarar el artículo 5 de la Carta Fundacional de la OTAN, que implica si algún ataque a algún país miembro representa una amenaza para el resto de los países, y ya lo que se vendría sería mucho mayor. Y yo pienso que esto, para ambas partes en conflicto, hasta los momentos, tanto para Rusia como para la OTAN en conjunto y los Estados Unidos, no sería conveniente, y por supuesto para el resto de todo el mundo, ¿no? Porque representaría llegar a otros niveles mucho más peligrosos, incluyendo el tema nuclear, que todavía sigue estando en la mesa. Ayer se reunieron los jefes de inteligencia de Rusia y de Estados Unidos en Ankara, en Turquía, otro mediador importante en todo este conflicto recientemente, para tratar esta amenaza en particular. Entonces, esta situación en Polonia hay que seguir monitoreándola,
sigue en desarrollo. Mañana sería un día muy clave. La OTAN pues tomará cartas en el asunto. Ya como tú dijiste, Polonia en declaraciones de su presidente hace pocos momentos, pues confirmó que el misil es ruso, pero todavía no se sabe a ciencia cierta. Los Estados Unidos, el Pentágono, hace rato, pues también salió, no ha podido confirmar la autoría como tal de este hecho. Entonces representa para la OTAN también, hay que recordar que hay varias situaciones importantes de riesgo. Hace pocos días se reunieron el presidente Xi y el presidente Biden en el marco del Grupo de los 20 para tratar de calmar un poco las aguas con relación a la situación crítica que todavía se mantiene con respecto a Taiwán, que representa otra amenaza para todo lo que es el Asia-Pacífico y la seguridad y los intereses también de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Tienes el caso de Irán, que todavía no termina de apagarse, y así otros riesgos importantes en torno al Medio Oriente que representarían mucho más desgaste considerando la guerra en Ucrania y de llegar a escalar a otros niveles importantes. Sí, es interesante, José, y gracias por toda tu apreciación, que la verdad nos pones en contexto de la importancia de Polonia y de lo clave que es como país en medio de esta situación. Me llama mucho la atención que ocurra el timing justo posterior o ahí mismo, después de, como lo dijiste, de la reunión de Xi Jinping y Biden, ¿no? Donde los titulares o la prensa y los mercados celebraron este encuentro, donde al final, al parecer, y de una manera muy ambigua, hubo como lo que hemos leído es un poco el comunicado del presidente Biden diciendo que pues habló con Xi Jinping de manera clara, transparente, que no está más, bueno, bla, 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 lo que siempre de alguna manera se dice. Biden y Xi Jinping se conocen por lo menos desde hace más de 10 años, cuando ambos eran vicepresidentes. Y este es un encuentro que no ocurría entre Biden y Xi Jinping, creo que desde no recuerdo la fecha, pero unos cuantos años. Y entonces esto es un tema importante porque los mercados lo celebraban como un aplacamiento en las tensiones geopolíticas, ¿no? Y vimos subidas en los índices, vimos incluso caídas en el petróleo. Hemos visto, sí, todo lo que puede ocurrir en los mercados cuando la prima de riesgo geopolítica se reduce. Pero ahora, hoy, ocurre este evento e inmediatamente parte de esos efectos que habíamos visto en los mercados los últimos 2 días pareciera que al menos tiene el potencial de revertirse si esta situación escala. Cuando hablo de revertirse, es que pudiéramos empezar a volver a ver de nuevo una apreciación del dólar. Recuerden que el dólar está, y aquí hay que meter temas de mercado, se venía depreciando un poco, el petróleo estaba pues en niveles un tanto más bajos, pero al cierre de hoy se disparó el petróleo, se apreció el dólar, se redujeron un poco el tema de las tasas, el dinero buscando refugio, mucha incertidumbre, algo de miedo, muchas liquidaciones en activos de riesgo. Entonces, definitivamente el día de mañana es un día que hay que prestarle atención, mañana y los días siguientes, para entender las decisiones y los acuerdos. En mi opinión, yo creo que yo no, digamos que pienso que esto no va, perdón, a escalar de una manera abrupta, pero no lo sabemos. Hemos dicho acá contigo, José, desde todo este año y desde nuestros espacios, que íbamos a entrar en una ventana de riesgo importante geopolítica para el cierre de año, especialmente cuando entrara el invierno en Europa y especialmente después de las elecciones de medio término. Esto es algo que hemos dicho recurrentemente en nuestros espacios y que cualquier cosa debíamos estar listos o prestos a observar y a identificar del área geopolítica porque podía ser un elemento clave para, digamos, las variables de cierre de año. Perdón. Lo ves también así, José, que esto pudiera escalarse? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo se van a desarrollar los eventos de aquí en adelante en el tema de Rusia y Ucrania? Sí, bueno, lo interesante también es que esta situación de hoy pasa luego de varios días, también lo comentábamos, ¿no? De varios eventos que
en cierta forma indicaban o trataban de reflejar, por lo menos así lo señalaban, reflejaban los medios occidentales, algunos medios rusos, ¿no? Que estaban sorprendidos por ejemplo, la retirada de las fuerzas rusas de una de las ciudades principales que tenían ocupadas, era de las pocas ciudades que lograron ocupar, como fue Gerson. Se produjo la retirada en estos días y las fuerzas ucranianas lograron tomar control de nuevo de la ciudad. Pues se produce este nuevo ataque a la capital, ¿no? Un ataque también importante. En cierta forma refleja un poco la visión que pudiera tener Putin sobre la guerra, ¿no? Tienes el invierno ya encima en Europa. Obviamente la Unión Europea se ha prestado a tener sus inventarios full para lo que resta del invierno, pero la mayor situación o la mayor criticidad va a venir en el año que viene, ¿no? Cómo la Unión Europea se va a manejar en torno al tema de ampliar y repotenciar todas sus instalaciones para expandir la importación de gas natural licuado de otros países como Estados Unidos, como Australia, como Qatar. Entonces, además hoy mismo también surgió la noticia de que Estados Unidos nuevamente aprueba otro paquete de ayudas militares a Ucrania. O sea, son varios miles de millones de dólares que van ya. Creo que sí, hay un tema ahí gigantesco de miles de millones de dólares, correcto. Sí, entonces estamos en un momento bien importante. Hoy anunció igualmente, tengo entendido que fue Bezos, anunció una amenaza de recesión en los Estados Unidos para los próximos meses, próximo año. Entonces, a nivel macroeconómico, un escalamiento de la guerra no es conveniente para ninguno de los dos, para las partes en conflicto, ni para los Estados Unidos, ni para Rusia, que Rusia ha gastado muchísimo dinero en esta confrontación. Obviamente le sigue entrando mucho dinero por todo el tema. Le va a entrar en efecto el próximo 5 de diciembre la sanción por parte de la Unión Europea a la exportación de sus crudos vía marítima, ¿no? Hay algunos países que están exentos en cuanto a la importación de crudos vía oleoductos, como el caso de Hungría, en la Unión Europea, ¿no? Pero a nivel macroeconómico no es conveniente. Vamos a ver, como repito, en la Unión Europea hay muchas posiciones todavía encontradas en torno a la guerra y todo dentro de todas sus variantes y todos sus frentes, tanto el militar como el geoestratégico, como el energético. Todavía no hay un consenso cómo se va a aplicar el tema del cap o digamos el techo al precio del crudo ruso que ya se ha venido proponiendo, ¿no? Hay muchas cosas, nuevamente se aplicaron medidas de sanciones por parte de los Estados Unidos a Rusia, pero que en cierta forma, por lo menos en mi punto de vista personal, no han logrado mermar la capacidad financiera por parte de Rusia, que sigue buscando evadir las sanciones, sigue todavía con recursos financieros importantes en sus reservas, por concepto de importación de gas, de petróleo, ¿no? Entonces, pero digamos que el punto para mí no es conveniente para ninguna de las partes en conflicto, porque vamos a enfrentar el 2023 bastante crítico a nivel macroeconómico, como otras veces ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, si esto llega a escalar, hay que esperar mañana, pero como lo he también, digamos, dicho en otras oportunidades, esto pudiera representar también un punto de inflexión en cuanto al avance de una reconfiguración de todo el bloque europeo. Tenemos durante todo el desarrollo de este conflicto, incluso antes, hemos tenido una Europa occidental en cierta forma timorata, los gobiernos me refiero, ¿no? Frente a Rusia, en sus posturas, en sus relaciones, por su alta dependencia energética, de las importaciones de gas, pero a la vez es importante y es de verdad interesante ver cómo las posturas por parte de los países de la Europa del Este, pero principalmente Polonia, los países del Báltico, los países escandinavos, han tomado una postura mucho más dura por toda la cercanía geográfica también que mantienen con Rusia y por todos los malos recuerdos que tienen de la época soviética, ¿no? De la época comunista. Entonces, pudiera
para mí mañana pudiera ser un punto de inflexión bien importante en lo que vaya a ser el resto del desarrollo del conflicto y cuál país en la Unión Europea va a terminar de llevar la batuta en todo lo que pudiera ser el desarrollo del conflicto. Bueno, muy interesante porque, bueno, en términos de mercado también pareciera que estuviéramos en puntos de inflexión. Hoy el petróleo, nosotros comentábamos que estaba cayendo temprano y estaba enfrentándose a unos niveles de soporte y lo veíamos y lo mencionábamos con una debilidad importantísima, a pesar de la apreciación del yuan que vimos en estos últimos días, producto de este relajamiento en las tensiones entre Xi Jinping y Biden. El yuan se ha apreciado mucho, lo cual usualmente es por intermercado, una señal que es propicia para el apetito por riesgo. Hemos visto rebotes en el mercado de China, especialmente en el área tecnológica, en el área de semiconductores. Esto lo vimos los últimos 2 días y alimentó un poco el rebote que estábamos viendo en el mercado, extendiendo, digamos, el buen tono que podía traer después de los datos de inflación que conocimos la semana pasada y que, por cierto, hoy también conocimos unos datos de inflación, pero al productor, la inflación al productor, y también salieron mejor de lo esperado. Entonces, como lo dices tú, José, que este conflicto escale, y lo vimos un poco con los cierres de hoy, donde los productos de energía y materias primas empezaron a incrementar de nuevo. Vimos rebotes en el petróleo, en el WTI, buscando líneas de tendencia. Vimos rebotes en los granos también antes del cierre del mercado de granos. Vimos, y vimos también una apreciación del dólar, un poco algo de miedo por esta situación, pero lo que quiero decir con todo ello es que no es conveniente definitivamente que se escale el conflicto porque eso significaría probablemente precios más altos en términos en los productos de materias primas, al menos en el muy corto plazo, y la variable inflación sigue siendo la variable clave. Entonces, pudiéramos estar en una situación complicada para lo que es el tema de las políticas de los bancos centrales. Y esta era una posibilidad que nosotros manejábamos, es decir, que pudiéramos ver un cierre de año con precios de energía subiendo o de materias primas subiendo, que pudiera cambiar un poco el buen tono o el trabajo hecho recientemente de la reducción en los índices de inflación. Entonces, pero al mismo tiempo tienes en el 2023 probablemente, producto de estos ajustes, pudiéramos entrar en un periodo recesivo, con lo cual las materias primas más temprano que tarde caerán producto de este impacto. Pero definitivamente que hay que tener una lectura de los acontecimientos que van a ocurrir mañana, pasado mañana con respecto a la OTAN, porque sí que pudieran tener, como dices tú, impacto en los mercados también, con el tema de que vuelva de nuevo la prima de riesgo a pricearse, a ser un elemento importante que se había, como dijimos, se había reducido muchísimo en los últimos 3, 4 días, especialmente con el tema de China. Por cierto, hoy creo que te leí en el timeline, José, que vinieron también sanciones para Irán, o me equivoqué, leí mal. Sí, correcto, correcto. De hecho, hubo algunas noticias sobre el tema del acuerdo nuclear que, bueno, ya se está dando por muerto. También lo hemos venido conversando en múltiples ocasiones. Y pues nada, más aún con la llegada, con la reelección del hardliner otra vez de Benjamin Netanyahu en Israel, pues se añade mucha más nube a todo lo que en cierta forma se venía como desarrollando, abriendo ciertas ventanas desde la llegada de Biden al poder, después de haberse cerrado completamente durante la administración del expresidente Trump. Nuevamente la situación con Irán se vuelve más crítica, más tensa, igual con el tema con Arabia Saudita, pero esto pudiera representar en cierta forma una oportunidad para, digamos, para los Estados Unidos en cierta forma de tratar de enmendar un poco sus relaciones hasta ahora intensas con Arabia Saudita, su eterno y tradicional aliado de múltiples aspectos, múltiples campos, como los comerciales en cuanto a la venta de armas, el intercambio de petróleo, las ventas de petróleo barato, lo que era antes, ¿no?
pero ya hemos visto que la relación se ha vuelto bastante turbia en medio de la guerra en Ucrania, pues los países del Golfo, los países de la OPEP han tomado posición con, en cierta forma, no sancionar y no bloquear a Rusia, no participar en el esquema de sanciones. Y bueno, otras políticas que han evidenciado esto. El tema de las sanciones a Irán vinieron hoy paralelo a las sanciones también, el nuevo paquete de sanciones que se aplicaron a Rusia. Parece que es por ahora el único mecanismo que todavía cuenta Estados Unidos para seguir en cierta forma mermando las finanzas y los flujos llámese de petróleo, de gas y de otros tipos de recursos para ambos, para Rusia y para Irán, mientras ambos países siguen estrechando sus alianzas, siguen Bueno, tratando. y vendiendo reservas estratégicas de petróleo en los mercados también, José, Estados Unidos. Sí, sí, correcto. Esa es una de las lecturas que también le doy, ¿no? O sea, en cierta forma, en cierta forma, pudiera leerse también como una estrategia por parte digamos, de Rusia, de tratar de mermar y secar a las reservas estratégicas de crudo por parte de Estados Unidos, que siguen esa estrategia. Todavía no se sabe qué va a hacer porque el objetivo era hasta llegar a las elecciones de medio término, ¿no? Ya las elecciones pasaron. En estos días salió anunciando, tengo entendido que fue Janet Yellen o alguien de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, que es posible que sigan liberando reservas de crudo de la reserva estratégica de los Estados Unidos para contrarrestar lo que se pudiera venir después del 5 de diciembre, que como les comenté, entra en efecto el embargo como tal a las exportaciones de crudo, y en febrero 3 del 2023 a las exportaciones de productos como diésel, que también hay problemas en cuanto a las exportaciones, a los suministros de diésel en todo el mundo, en parte por toda esta situación, y considerando que Rusia es un exportador importantísimo de productos como diésel hacia el mercado europeo y hacia otros mercados como el asiático, ¿no? Entonces, es una situación bien complicada porque tienes varios tableros, ¿no? Tienes varios tableros donde los Estados Unidos, donde la Unión Europea siguen jugando. Por ahora la situación en Irán está compleja. Otra cosa que hay que prestar atención, cómo van a venir a los próximos días, es el tema del mercado de granos con toda esta situación. Por ahora Rusia ha accedido a mantener los puertos abiertos, los puertos ucranianos que mantenía ocupados a través de un acuerdo que había mediado Turquía y las Naciones Unidas, ¿no? Pero después de este incidente y bueno, dependiendo de los resultados, las consideraciones, las consecuencias que pudieran arrojar las decisiones de mañana y los próximos días, pudiéramos llegar a ver nuevas medidas de bloqueo, nuevas prohibiciones de exportaciones de granos por parte de Ucrania hacia los países del norte de África, hacia el Medio Oriente, muy dependientes de los granos desde Ucrania. Entonces ese es otro mercado que hay que prestarle bastante atención después de los acontecimientos que se presenten mañana. O sea, este conflicto tiene múltiples ramificaciones para los mercados, para lo que se viene en el ámbito geopolítico, geoestratégico, y cómo va a reconfigurarse todos los bloques de poder en los próximos meses y años. O sea, eso es un conflicto que es bien importante y nadie sabe cuándo se va a terminar. No hay. Y más allá del tema, bueno, el presidente de Ucrania se ha negado en múltiples ocasiones a tener ningún tipo de negociaciones con el presidente Putin. Entonces, no se sabe cuándo termine esto. Bueno, estabas hablando del mercado de granos y me metí en las pantallas para ver cómo había cerrado el contrato de los futuros del maíz. Como ustedes saben, los granos más importantes que cotizan en la bolsa de Chicago y a través de los futuros, y están quizás los contratos el más importante es el del maíz, luego el de la soya, el trigo, etcétera. Me acabo de meter a ver cómo cerró el King Corn, como le dicen, el rey, el maíz, y el contrato con vencimiento de diciembre se pegó un subidón, ¿no? Al cierre
de la jornada de hoy. Bueno, una subida tampoco tan dramática, pero sí que reaccionó a la noticia. Pero lo interesante, y lo voy a pegar luego en el Twitter, es que cerró en 666.6. Cuando andamos ya todos paranoicos viendo señales apocalípticas, pues así cerró el contrato del maíz el día de hoy. Entonces, es un dato curioso, 6.66 dólares por bushel. Pero todo, la verdad es que eh, es bastante curioso. Estaba viendo también cómo había cerrado. Hay un producto que está muy sensible de los soft commodities, especialmente por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, y lo venía haciendo durante todos estos días, que es el aceite de soya, el aceite de palma, el aceite de girasol, entendiendo que Ucrania es uno de los principales productores de aceites. Estaba viendo, pero realmente no hubo una escalada importante en el aceite de soya, que es como un sustituto. Subió también un 1%, venía subiendo muchísimo, pero tuvo una subida mucho más importante el contrato del maíz, que subió, cerró con 1.45, pero ya llegó a estar más de 2% arriba antes del cierre. Eh, y bueno, definitivamente eso es un poco lo que el temor es ese, que esto sea un catalizador para que genere un punto de inflexión y eventualmente veamos un incremento nuevamente de los precios que parecía estarse calmando, parecían estarse, de alguna manera, ralentizando. A pesar de que si uno observa el índice, el CRB Index de commodities, que es el compuesto entre energía, metales, granos, etcétera, hay una señal allí interesante porque hemos visto cómo ese índice ha venido después de la corrección importante que tuvo en los últimos 3 meses. Las materias primas cayeron un poco después de haber hecho máximos en medio de toda la tensión a la luz del conflicto por ahí en junio, y ha venido cayendo, hicieron piso por ahí en septiembre, y lo que hemos visto es que han venido subiendo con mínimos crecientes todo el índice de commodities y al mismo tiempo una depreciación del dólar. Entonces, bueno, pareciera que tenemos el mercado, parece adelantarse o parece descontar que probablemente el conflicto pudiera escalar o pudiera ir a más, al menos en el invierno, ¿no? Sí, otra cosa que también quisiera acotar, también algo que ocurrió hoy, que bueno, como todo lo que ha, digamos, rodeado desde el inicio del conflicto, que es un conflicto también de gasoductos y oleoductos, pues hoy hubo una parada de uno de los mayores y más largos oleoductos que conecta el crudo, las exportaciones de Rusia y de la era soviética, no sé, data de la era soviética, el gasoducto Druzhba, pues por problemas técnicos, pero también creo que hay versiones que dicen que fue salpicado por esta situación de ataques por parte de Rusia y que conecta a varios países en Europa. Hungría convocó una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional por esta situación. Hungría sigue dependiendo altamente de las importaciones de crudo ruso, especialmente por la afinidad que mantiene y que sigue manteniendo su presidente Víctor Orbán con el presidente Putin por su estilo similar de liderazgo e ideológico, a pesar de que se mantiene en la Unión Europea, ¿no? Entonces, todo el tema de esta guerra va a seguir teniendo impacto en los suministros de crudo. Va a ser muy importante, insisto, después del 5 de diciembre, digamos, cómo la atacada de crudo, aproximadamente 2-3 millones de barriles, eso es más o menos lo que se está calculando del mercado europeo, que posiblemente se vayan a ver situaciones de reventa, reexportaciones de crudo ruso hacia Europa por parte de países que están todavía en compras importantísimas por parte de China, de la India, de Turquía, de petróleo ruso descontado, que posiblemente se pueden ver situaciones de ese estilo hacia Europa, ¿no? Pero ya sería importante ver cómo, después del 5, cómo eso va a impactar a todo el mercado global y a los precios del crudo, y, en medio de un contexto donde ya vimos que la OPEP en su reporte mensual de mercado también volvió a prender las alertas en cuanto a la producción de la OPEP, que volvió a bajar para el mes de octubre,
en su producción global, ¿no? Considerando importantes declives en la producción de Arabia Saudita. Y toda esta situación, pues ya por los problemas ya conocidos, por falta de inversión suficiente que se viene prolongando desde la pandemia e incluso antes. La industria petrolera requiere aproximadamente 13 trillones de dólares en inversión de aquí a 10, 15 años, eso es lo que está estimado. Entonces, va a ser bien importante el añadido de esta guerra a esta situación. Y otra cosa curiosa que estuve revisando hoy fue que las acciones de las empresas de defensa se dispararon hoy, ¿no? Sí, Entonces, de acuerdo. esa es la otra lógica que hay que seguir manteniendo a la vista, el monitoreo, porque siempre existe la lógica comercial armamentística. No se sabe por cuánto tiempo esto vaya a seguir, pero esto va a seguir dando réditos a las mayores empresas de armamento, más allá de las visiones conspiranoicas o teorías conspiranoicas que existan, pero esto es algo que es cierto. Desde el inicio de la guerra, todas las empresas de armamento están haciendo miles de millones de dólares en ingresos. ¿Por qué? Porque se están probando nuevas armas, como las armas hipersónicas, por parte de Rusia desde hace rato. Estados Unidos anunció que está haciendo pruebas con armas hipersónicas también. Entonces, es una guerra, insisto, con múltiples ramificaciones, es una guerra inédita, y pudiera prolongarse por varios meses más. De acuerdo, José. Nosotros estamos, bueno, literalmente al pie del cañón, aunque la metáfora no es muy conveniente en estos tiempos. La verdad es que preferiríamos que las tensiones se relajaran, pero estamos aquí absolutamente pendientes de todo lo que ocurre a nivel geopolítico, porque, como les decimos, sabemos que impactan los mercados. Además, estamos en pleno programa de trading, inversión en materias primas, donde estamos, pues, descubriendo, analizando un poco qué es lo que nos va a deparar el 2023, 2024 en adelante, y todos estos temas van a seguir siendo claves. Antes de cerrar el espacio, les hago una actualización. Los futuros están con tono negativo, ligeramente negativos. No hay ningún crash en el mercado en este momento. Pienso que lo que están es esperando un poco las noticias que puedan venir de estas reuniones planteadas para el día de mañana. Los futuros del S&P están alrededor de los 3.980. Recordemos que intentaron cerrar arriba de la zona de los 4.000 puntos, y luego ocurrió este evento y lanzaron los contratos. Bueno, el índice cayó prácticamente 40, 50 puntos, y hubo pues un cierre muy cercano a la resistencia de los 4.000 puntos. Nosotros desde SAFE, igual, independientemente del evento que ocurrió, como ustedes saben, teníamos nuestro semáforo en rojo, lo pusimos ayer. La razón principal es que empezamos a ver una actividad importante por el área de coberturas, y analizando un poco el índice del miedo que llaman el VIX. La estructura del VIX nos sugería que estábamos a las puertas probables de un proceso correctivo. De hecho, el día de ayer, que tuvimos subidas en los mercados, vimos un VIX también positivo al mismo tiempo, ¿no? Algo que no es muy común verlo, aunque ha ocurrido este año múltiples veces, pero usualmente esto lo que nos habla es que mucho institucional podía estar en un proceso de cobertura. Aunque por otro lado, también hemos visto muchísima especulación por el lado largo, muchísima actividad de calls. Nuestros amigos de Point Blank lo están mencionando el día de hoy, donde había también algo de sobre, digamos, de complacencia en los niveles en los que estamos. Y nuestra postura desde Safe es que este bear market rally que estamos asistiendo, que estamos viendo, estos rebotes en los mercados, nosotros creemos y lo repetimos que probablemente va a tener menos fuelle, menos fuerza que el que asistimos o vimos en el mes de agosto, septiembre, donde el S&P rebotó casi un 18 y 19%. Nosotros creemos que este bear market rally tiene el potencial de un potencial menor, aunque obviamente nos podemos equivocar, pero bueno, por todas esas razones, y porque también estamos siendo consecuentes con el hecho de que sabíamos que después de las elecciones de medio término se abría una caja de Pandora, donde probablemente los incentivos para mantener el mercado arriba, entre otras cosas, el ciclo de liquidez, y bueno, y todo este tema de los acuerdos y los abrazos y la politiquería antes de las elecciones. Nosotros pensamos que esto podía
luego cambiar después de las elecciones de medio término y entrar en un periodo peligroso para los mercados. Por todas esas razones, nosotros mantenemos nuestro semáforo en rojo desde los 4.010 puntos en el caso del S&P como nivel referencial, y vamos a esperar, vamos a ver cómo termina de resolverse este asunto, pero nuestro mensaje, todo esto se los explico o se los explicamos para que sigan teniendo una visión de prudencia. Y de hecho nosotros seguimos pensando que hay que ser defensivos en este entorno. Seguimos estando en una estructura bajista donde hay riesgos y especialmente algunos mercados están más trastocados que otros, especialmente en este caso el mercado de criptoactivos por todo lo que hemos visto. Que por cierto, hoy leímos que ya han comenzado las pruebas del dólar digital en algunas, con la Reserva Federal de Nueva York, con algunos bancos importantes, incluidos el Citibank, están empezando una prueba de unos días y ocurre justo en este momento de locura o el momento Lehman de los criptoactivos por la caída de FTX. Esto quizás no va al tema geopolítico, aunque también lo trastoca un poco, porque estamos hablando de mecanismos de control y también que va a tocar temas geopolíticos más adelante, porque al final esta lucha geopolítica se traduce también en una lucha económica, en una fuerza económica y hay muchísimas cosas que vamos a seguir viendo. Tenemos que tener los ojos abiertos y bueno, la mente en calma y tranquila y fría, aunque el mundo se esté incendiando, nosotros pensamos que dentro de todo ello, pues lo seguimos, aprendemos y estudiamos las tendencias y tratamos de posicionarnos lo mejor posible para poder navegar este entorno de complejidad y de volatilidad. José, ¿quieres agregar algo más al espacio? Porque aquí lo que creo yo es que la recomendación es estar muy pendiente de las noticias el día de mañana. Hasta que no tengamos nueva información, es difícil sacar nuevas conclusiones, ¿no crees? Sí, sí, correcto. No, simplemente quisiera dejarles eso. O sea, todo lo que hemos estado conversando es en base a versiones, por nada, noticias, redes sociales. Simplemente hay que esperar mañana que se aclare un poco más las cosas. Eh, las últimas declaraciones que he estado leyendo hace nada, pues parecen indicar que no quieren hacer de esto algo mayor. Eh, pues, pues implicaría ya lo que hemos mencionado. Esperemos que esto pues quede ahí, que no implique un escalamiento del conflicto, porque de verdad que las consecuencias serían bastante nefastas, implicaría una zona aérea, lo que siempre se ha temido, ¿no? El tema de la intervención directa de la OTAN en la guerra, las fuerzas conjuntas. Entonces eso es lo que siempre se ha evitado, por eso es que han tratado de no incluir a Ucrania en el bloque militar, por más solicitudes que haya hecho el presidente Zelensky, ¿no? Entonces, en líneas generales, vamos a mantener, pues nada, el radar en todas estas situaciones, porque los mercados giran en una gran parte en torno a estos acontecimientos, en torno a lo macro y en torno a los acontecimientos geopolíticos, por todo el impacto y la influencia que todos los desarrollos de las guerras, los conflictos, los cambios políticos influyen directamente en el comportamiento de los metales, los commodities y en líneas generales, pues, la energía como tal, ¿no? Entonces, les dejo eso. Gracias, Alberto. Otra cosita interesante es eso, el tema de lo que se desarrolló hoy, que la noticia, ¿no? El tema de las monedas, del dólar digital. Bien importante porque viene pasando en torno a esta locura que se desató de la quiebra de FTX. Y pues nada, viene a la par con otros experimentos que están haciendo otros países con sus propias monedas digitales. India ya lo está sacando, la rupia digital, y bueno, así otros países que han experimentado con eso, que lo hemos conversado también, ¿no? O sea, eso es lo que viene, esa es la tendencia, mayor control por parte de los gobiernos de estas monedas digitales, y bueno, ya se está viendo en parte, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Así es, José. No, gracias a ti por tener este tiempo con nosotros y comentarnos, pues, todo un poco de lo que tú sabes y dominas, todo este tema geopolítico. De verdad que estamos muy agradecidos, José, nuestro profesor José Charhoff. Aprovecho para saludar a nuestros amigos de la comunidad SAFE, a Darío Carrera, a Corleone, a otro profesor, Douglas Betancur, a Raúl Capriles en Maracay, a mi pana Manuel Angulo en Panamá, a Yato, que siempre estaba consecuente, a Yaro, a Jaime en Chile, a Nelson, a Irán, a Yanel, que está en Costa Rica, a Mario, a
a José también, a José González, a Luis Rendón, bueno, tantos amigos y amigos de la comunidad, no los puedo saludar a todos. La verdad es que ha sido un placer compartir este espacio nocturno. La invitación es para el próximo jueves. Este jueves, dentro de 2 días, vamos a tener un espacio de oleaje en los mercados muy especial. Vamos a venir con el equipo de Solidus Capital, que es una firma reconocidísima, muy importante de activos digitales, un poco para que los expertos hablen acerca de lo que realmente ha pasado y está pasando en los mercados de criptoactivos, para aquellos interesados que quieran entender un poco eso de qué va a pasar con USDT o con otros stablecoin, etcétera. La invitación es para el próximo jueves, es decir, dentro de 2 días, en nuestro espacio oleaje, que vamos a tener el equipo completo de Solidus Capital en nuestro espacio. Bueno, señores, gracias por conectarse. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, José, por tu tiempo. Y estamos pendientes de nuestro timeline, que ahí vamos a estar dándole seguimiento a todo lo que está pasando a nivel geopolítico y a nivel de los mercados. Fuerte abrazo a todos y tengan una bonita noche.